Muy buenas noches. Mi nombre es Estefanía de la Ocha Morra, estudiante profesional en Ciencias de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío, cursante en grupo número 4 de la materia Organización y Descripción de Archivos. En la noche de hoy, y como resultado de la actividad de esta unidad, estaré desarrollando la temática que tiene que ver con fondos acumulados y tablas de valoración documental. Los fondos acumulados por marco normativo emitido por nuestro ente, el Archivo General de la Nación, tiene una serie de normas que se perfilan a la organización e identificación de fondos acumulados. Dentro de ella tenemos el decreto 382 del 95, el cual ordena las transferencias de la documentación histórica de los organismos nacionales al Archivo General de la Nación, acuerdo 08 de 1995, el cual reglamenta la transferencia de la documentación histórica de los organismos del orden nacional, el decreto 998 del 97, el cual reglamenta la transferencia de la documentación histórica de los archivos de los organismos del orden nacional al Archivo General de la Nación. Tenemos el decreto 254 del año 2000, por el cual se expide el régimen de liquidación de las entidades públicas del orden nacional, la ley 594, Ley General de Archivos, en su artículo número 20, reglamenta que las entidades públicas que se supriman o se fusionen deberán entregar sus archivos a las entidades que asuman sus funciones o al ministerio o entidad a la cual haya estado adscritas o vinculadas. Dentro de su parágrafo estipula que las entidades públicas que se privaticen deberán transferir su documentación histórica al ministerio o entidad territorial a la cual haya estado vinculada. El acuerdo 038 del año 2002, por el cual se desarrolla el artículo 15 de la Ley General de Archivos, Ley 594 del año 2000, el acuerdo 041 del año 2002, por el cual se reglamenta la entrega de documentos y archivos de la entidad que se liquiden, fusionen o privaticen. Y se desarrollará el artículo 20 y su respectivo parágrafo. El acuerdo 15 del año 2003, por el cual se adiciona un parágrafo al artículo primero del acuerdo 041 del año 2002. Y por último, el acuerdo 02 del año 2004, por el cual se establecen los lineamientos básicos para la organización de los fondos acumulados. Asimismo, hay una normatividad emitida por el AGN, pero esta vez es en materia de TVD, tablas de valoración documental. Tenemos la ley 594 del año 2000, la ley 734 del año 2002, por el cual se expide el Código Disciplinario Único, el decreto 382 del año 95, por el cual se reglamenta la ley 80 de 1989 y se ordena la transferencia de la documentación histórica de los organismos nacionales al Archivo General de la Nación y se editan otras disposiciones. El acuerdo 11 del año 1996, por el cual se establecen criterios de conservación y organización de documentos. El decreto 2578 del año 2012, en su artículo número 9, establece que el Archivo General de la Nación podrá evaluar las tablas de retención documental y de valoración documental de las gobernaciones y distritos, de sus entidades centralizadas, descentralizadas, autónomas y de las entidades privadas que cumplen funciones públicas, de los municipios, distritos y departamentos una vez aprobadas por el Comité Interno de Archivo de la respectiva entidad. También tenemos el decreto 2578 del año 2012 en su artículo número 22, el cual establece que el resultado de la valoración de los documentos de archivo se registrará en las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental, y que el Archivo General de la Nación reglamentará el procedimiento para su elaboración, evaluación, aprobación, implementación y actualización continua. El decreto 2578 del año 2012, en su artículo número 25, establece que el Archivo General de la Nación reglamentará el procedimiento para la eliminación de documentos de archivo, garantizando siempre el principio de transparencia y máxima divulgación. El decreto 2609 del año 2012, en su artículo número 8, establece los instrumentos archivísticos para la gestión documental, entre los cuales se encuentran los cuadros de clasificación documental y las tablas de valoración documental. El acuerdo 04 del año 2013
estipula la reglamentación parcialmente de los decretos 2578 y 2609 del año 2012 y se modifica el procedimiento para elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación tanto de tablas de retención documental como tablas de valoración documental. Pero a todas estas, ¿qué es un fondo documental o qué es un fondo acumulado más precisamente? Los fondos acumulados son documentos reunidos por una persona natural o una persona jurídica en el transcurso de su vida institucional, sin un criterio archivístico, óigase bien, determinado de organización y de conservación documental. Estos fondos acumulados son producto de la carencia de la política archivística del Estado, del desdeño administrativo y de los cambios constantes de la administración. Estos últimos se reflejan en la liquidación, en la fusión y la privatización de las entidades, así como también en las reestructuraciones que suprimen o adicionan funciones al interior de una entidad. Esto conlleva que la institución concentre en sus depósitos documentación producida por la o las entidades que la precedieron o de las cuales han asumido algunas funciones. Pero, ¿cómo identificamos un fondo acumulado? Un fondo, la gran mayoría de entidades que manejan el tema de la gestión documental tiene fondos acumulados. Más precisamente las entidades de las cuales precede o se ha tenido dentro de su actividad liquidaciones, supresiones o inclusive hasta fusiones. La gran mayoría de entidades que se han fusionado adquieren los fondos documentales o los fondos acumulados de las entidades de las cuales ellas preceden. Asimismo, las que se liquidan y por ende esos fondos acumulados son administrados o son adquiridos por los entes o los ministerios a los cuales ellos pertenecen. Una principal forma de poder identificar un fondo acumulado es cuando se tiene en cuenta las diferentes reestructuraciones que se han hecho en una entidad y aún no se ha tenido las tablas de retención documental. Se supone que a partir de la última reestructuración hacia adelante, quiere decir desde una fecha X hasta la actual, quiere decir el tiempo en este momento, año 2016, 2017 o 2018, esa documentación corresponde o se debe de ordenar o organizar teniendo en cuenta tablas de retención documental. Pero a partir de la última reestructuración hacia atrás, se debe de hacer tablas de valoración documental, porque se identifica el fondo documental como un fondo acumulado. Quizás por término de fondo acumulado se podría decir que no, porque un fondo acumulado carece de los principios básicos de organización. Quiere decir, no está clasificado, no está ordenado, por obvias razones no está descrito y adicional a esto carece de temas de conservación documental. Y ustedes podrían decir, una documentación del año 2010 tiene todo eso, una documentación que tiene 8 años hacia atrás lo tiene. No quiere decir que la tenga, pero inmediatamente se comienza a implementar la tabla de retención documental hacia atrás, debe ser tablas de valoración documental, porque lo actual solamente se puede organizar basado en tablas de retención documental, no tablas de valoración documental. Pero nosotros, ¿cómo diagnosticamos este tipo de fondos acumulados o qué metodología tenemos que llevar a cabo? La forma más viable, técnicamente y archivísticamente hablando, es el de aplicar un formato de diagnóstico documental en el cual se pueda interpretar o identificar aspectos administrativos, el tema de la infraestructura en la cual está localizada la documentación, el entorno físico en el cual se encuentra la documentación y el grado de organización que tiene. Además de esto, basados en el diagnóstico documental, se puede hacer un análisis documental del estado en el que está, se puede hacer una planeación y por último se puede realizar con base en esto el plan integral de archivo.
Este instructivo o estas pautas son dadas por el Archivo General de la Nación en un documento que se llama Pautas y para el diagnóstico integral de archivo. Además de esto, el diagnóstico integral involucra aspectos generales del archivo de la entidad, tales como el nombre del archivo, su ubicación, su fecha de creación, la ubicación dentro de la estructura organizacional, datos sobre la planta física, dónde funciona, qué áreas de depósito dentro o fuera del archivo, fuera o dentro del edificio existe, las condiciones ambientales, los tipos, los materiales, el mobiliario, el estado de conservación, qué grados de deterioro tiene, cuál es el almacenamiento que se ha aplicado, las unidades de conservación que se han utilizado o que se utilizaron durante el tiempo que se fue conformando este fondo acumulado, y sobre todo, y lo que yo les estuve hablando anteriormente, el estado o el nivel de organización documental. ¿Qué instrumentos adicional a esto se han usado para la recuperación de la información? Si existen inventarios, si existen relaciones, si existen libros de control o registro, base de datos, entre otras herramientas que pueden servir para poder identificar esa magnitud del fondo acumulado o de los documentos que la conforman. Además de eso, hay que hacer entrevistas para recopilar información de primera o segunda mano. Eso más que todo es cuando vamos a elaborar las tablas de valoración documental, pero cuando ya logramos identificar un fondo acumulado y el fondo acumulado se va a intervenir, lo más importante es realizar estas entrevistas para poder hallar la información de primera mano, que la vamos a encontrar de manera documentada en todos estos organigramas, todos estos estatutos, todas estas resoluciones que han tenido objeto a las diferentes modificaciones de estructura, modificaciones de estructura orgánico-funcional y fuente secundaria, en la cual los empleados que mayor tiempo de trabajo tienen en esta empresa nos van a entregar todo lo sucedido a través de toda esta historia institucional y todo este tiempo que ha pasado y que ha servido para ¿cómo se diría? Guardar, recopilar, acumular toda esta documentación. Para realizar este diagnóstico documental se necesita aplicar tres formatos. El primer formato se llama otras áreas de depósito fuera del edificio, el cual consiste en relacionar los diferentes sitios o lugares que albergan documentación y que se ubican en una misma ciudad, es decir, no los referidos a regionales o seccionales, sino a sitios destinados para recibir la documentación de las oficinas productoras con el fin de descongestionarla, solucionando temporalmente los problemas de los productores que agudizan el sistema de la acumulación y el desorden documental. Sucede que la gran mayoría de entidades, o algunas entidades, por no decir todas, tienen fondos documentales ubicados fuera de la estructura de la empresa. Algunos lo que hacen es alquilar bodegas, tienen galpones, tienen otros edificios, tienen otras oficinas, y quizás como no tienen como la fundamentación archivística, o no tienen, como llamamos nosotros, el doliente, lo que hacen es liberar la documentación que está en las oficinas, ubicándolas en unos lugares ajenos que no son realmente los dispuestos como archivo. Por ende, este formato de otras áreas de depósito fuera del edificio se deben aplicar. Si llegase a no existir fondos diferentes o espacios, depósitos fuera del edificio, obviamente este tipo de instrumentos no se van a aplicar. Esto solamente se aplica dado el caso llegase a existir un área de depósito fuera del edificio. El segundo formato se llama identificación de fondos y secciones por depósito. Dice, con la aplicación de este formato se logrará un mayor conocimiento de la documentación respecto al nombre de las entidades productoras y de sus dependencias, datos esenciales para la futura labor de clasificación.
La aplicación del formato ayudará a determinar las secciones por cada fondo, asuntos generales, unidades de conservación, soporte y el valor documental. Este último se registrará en metros lineales. El Incontec nos está entregando una norma técnica colombiana que es la 5029, en la cual podemos lograr identificar 4 tipos de medición diferentes para fondos documentales. Tenemos una medición por metros lineales, tenemos una medición por metros cúbicos, tenemos una medición por folio y tenemos una medición de metros cuadrados. Lo que nos permite a nosotros esta NTC, que es la de medición de archivos, es determinar el volumen documental que conforma nuestro fondo acumulado. ¿Listo? Ahora, una vez diligenciado este formato, es necesario numerar metro a metro la totalidad de la documentación de cada depósito. Eso quiere decir que si tenemos 4 depósitos, debemos tener 4 valores con respecto por cada uno. Un valor para el primero, un valor para el segundo, un valor para el tercero y un valor para el cuarto. Estos 4 se suman adquiriendo un valor o una cantidad total de metros lineales. Esto con la finalidad de identificar cuánto espacio en volumen documental, cuántas toneladas, cuántos metros cúbicos, cuántos metros lineales y es más, cuántos folios aproximadamente conforman este fondo acumulado para poder proyectar el plan de trabajo archivístico. El tercer formato se llama identificación de asuntos en fondos o secciones por depósito. Dice, después de haber obtenido una muestra cualitativa y cuantitativa de la medición de archivo para poder identificar los asuntos que lo conforman, en la cual estos datos obtenidos en este formato permiten identificar los asuntos puntuales para las dependencias, ya sean secciones o subsecciones de cada entidad o fondo. La unidad de análisis es la unidad de conservación y para ella se acopian datos sobre contenidos, fechas extremas, soporte, ubicación y los respectivos anexos. Estos datos son fundamentales para estimar tiempos y personal de acuerdo con el tipo de labor que se deba adelantar en la organización y en procesos de limpieza y desinfección. Quiere decir que después de realizar toda esta medición, después de realizar estos fondos, después de realizar todos estos respectivos formatos que se aplican al fondo acumulado, se tendrá en cuenta la información recopilada para poder realizar la organización y los procesos correspondientes cuando se identifica, que casi siempre es así, estados de infección, biodeterioro o en el peor de los casos hay animales, hay ratones, hay comején, hay insectos, hay hongos y hay que identificar todo este tipo de agentes de biodeterioro para poder saber qué cantidad de personal se va a utilizar y qué tipo de procedimientos para la desinfección se deben aplicar dependiendo del caso de infección. Adicional de tener un fondo acumulado, y una de las fases principales para poder llegar a la organización del mismo es la identificación o la reconstrucción de la historia institucional. Para nosotros poder reconstruir la historia institucional debemos de tener todo ese marco normativo aplicado dentro de la entidad, teniendo en cuenta todas las reestructuraciones que se han tenido desde que se creó la empresa. Tenemos que tener los estatutos por los cuales dio origen a la empresa, la toma de decisiones, todas esas resoluciones, circulares, acuerdos y demás documentos que se han elaborado al momento de hacer todos estos cambios de estructura orgánico-funcional. Nosotros debemos prácticamente volvernos historiadores para poder reconstruir esta historia. Sin esta historia no podremos identificar cuántos fondos documentales deberían existir y qué fechas extremas deberían tener cada uno. Metodológicamente se dispone que por cada reestructuración o cada
¿cómo se podría decir? Cada modificación que tenga la entidad en este ciclo vital o en esta línea de tiempo que se debe de reconstruir, se debe aplicar una tabla de valoración diferente, ya que muy probablemente las oficinas que existieron en X periodo no serán las mismas que el otro periodo. Quizás los asuntos o series documentales que están en X periodo no estén en el siguiente, o aparezcan nuevas o desaparezcan, o haya fusiones de oficinas o nazcan nuevas oficinas. Por ende, el hecho de levantar la historia institucional, o sea, reconstruirla, implica, o el impacto que genera es muy grande para el poder elaborar de cierta manera tanto cuadros de clasificación documental como tablas de valoración documental dentro de una entidad. Esta reconstrucción de la historia institucional tiene que ir muy de la mano, no solamente del principio de orden natural, sino también del principio de procedencia, ya que yo no puedo tener una serie documental X en un fondo o una época o en una etapa diferente. Yo debo respetar que mi serie documental corresponde a una serie de actividades de una unidad productora en X temporada o en X tiempo dentro de la vida o de la historia. Yo no puedo pretender ubicar cualquier serie documental en cualquier época de la entidad y tender a incumplir uno de los principios rectores archivísticos, como es el principio de procedencia. Después que ya hemos hecho la reestructuración de la historia institucional, debemos aplicar un plan de trabajo archivístico integral. El PEA, que es el Plan Estratégico Archivístico, es un documento ruta en el cual la empresa define los objetivos que en materia archivística se pretenden alcanzar e implementar. Este importante instrumento archivístico, que el Archivo General de la Nación lo identifica con un nombre nuevo, que es el Plan Institucional de Archivo, más conocido por PINAR, y el cual está decretado en el decreto 2609, ahora que está derogado por el decreto 1080 del año 2015. Después de haber sido tabulada toda esta información y analizada al aplicar los diferentes instrumentos y la reconstrucción de la vida institucional, se debe elaborar un documento en el cual se establece un objetivo general, unos objetivos específicos, los cuales deben encaminarse al tratamiento integral de la organización y conservación de los documentos que conforman el fondo acumulado. Elaborar una descripción del estado físico y los niveles de organización documental. Hay que señalar la metodología y las técnicas archivísticas que se van a emplear o aplicar en la reconstrucción de la historia institucional. Se debe elaborar unas gráficas en el cual se deben de recrear las fechas de la creación de la entidad, los cambios estructurales. Eso se conoce como línea de tiempo, en la cual esta línea debe de graficar desde el inicio de la entidad y todos los cambios que ha tenido a través del tiempo, que son los cambios que se conocen como reestructuraciones. Los decretos que aplicaron, o las resoluciones, o la toma de decisiones, todos estos documentos que se han elaborado, también deben de estar sujetos a esta línea de tiempo. Las fusiones, las liquidaciones, todo lo que ha tenido lugar durante los tiempos que han pasado y los tiempos que conforman esta historia institucional, las copias de los actos administrativos. De la misma manera es necesario destacar la importancia de cada uno de los procesos técnicos que se abordan, como son la identificación de las unidades productoras, de las dependencias, de los asuntos para cada etapa establecida, la clasificación y la correspondiente elaboración de los cuadros de clasificación. Una base para, además de todo esto de la historia, de los estatutos, de los formatos de otros depósitos, el muestreo, hay que hacer unos cuadros de clasificación documental en el cual se van a detallar no solamente las oficinas productoras de cada época, sino también los asuntos o las series documentales que producían o que produjeron
estas unidades productoras. Todo esto con el fin de ¿qué? De elaborar una tabla de valoración documental bien fundamentada. ¿Listo? Bien fundamentada para solamente aplicar los tiempos de retención que se deben de destinar para el archivo central. No lo que está en el archivo de gestión ingresa a una tabla de valoración. Lo que esté en el archivo de gestión o que debería estar en el archivo de gestión debe estar consignado una TRD. Perdón, una tabla de retención documental, sí señor. Adicional a esto debe haber una periodicidad o unas fechas establecidas para las reuniones que tengan al lugar para poder deliberar sobre los asuntos de este plan de trabajo. Además de esto, el recurso humano que es tan importante para poder ejecutar las diferentes actividades técnicas archivísticas. Hay que determinar según el volumen documental cuántas personas técnicas van a dar el apoyo a llevar a cabo todas las actividades pertenecientes a tema de organización del fondo acumulado. Identificar los materiales necesarios para el real almacenamiento. Eso quiere decir que hay que hacer cambios de unidades de conservación. Muchas unidades de conservación que estén dentro de este fondo acumulado, por obvias razones de tiempo, de circunstancias, de biodeterioro, deben ser modificadas, deben ser cambiadas. El tema de la limpieza mecánica, el tema del cambio de gancho legajador de un gancho metálico a un gancho plástico, el tema de rotulación, el tema de dotación, el tema de salud ocupacional, adecuar espacios de trabajo y de almacenamiento para poder ejecutar el plan de trabajo, el mobiliario que se debe de utilizar, y más cuando en estos fondos acumulados encontramos planos. Yo, por obvias razones, hay que colocarlos en una planoteca, no en cualquier mueble. Los costos y un cronograma establecido para actividades personal y los tiempos de entrega. Además de eso, y por último, la socialización del proyecto, de su ejecución y los resultados en la entidad. Quiere decir, las actividades de corto, mediano y largo plazo, qué personas están incluidas en ella y cómo van a ejecutar este proyecto archivístico de gran magnitud. Los procesos archivísticos que se deben llevar a cabo durante la intervención de un fondo acumulado son lo de identificación, clasificación, depuración y ordenación. Una vez identificados los productores, las etapas de evolución, las dependencias y los asuntos, es importante registrar y graficar para cada productor el cuadro evolutivo institucional, así como las diversas estructuras orgánicas y los cuadros de clasificación preliminares de cada periodo reconocido. En estas etapas de la organización se debe elaborar cuadros de clasificación más veraces sobre los cuales se harán los inventarios documentales. Además de esto, se debe separar la documentación con biodeterioro biológico para evitar la contaminación de aquellas que están en buen estado. Respecto al proceso de ordenación, las unidades documentales simples o complejas se ordenarán siguiendo la secuencia de su producción original. De la misma manera, una vez almacenada la documentación en carpetas y cajas adecuadas, se procederá a ubicarlas en la estantería siguiendo el orden de las series de cada dependencia u oficina productora. Una vez ordenada la documentación, es necesario foliarla y retirar de ella todo material abrasivo que ocasione deterioro con el fin de facilitar el control en el caso de préstamo o transferencia y a la vez asegurar su adecuada conservación. Además de esto, se debe realizar depuración, el cual consiste en separar la documentación que no posee los valores primarios ni secundarios, es decir, la documentación como copias, duplicados y los tan llamados documentos de apoyo. Y por último, realizar la descripción documental, el cual debe realizarse basada en el formato único de inventario documental, FUID, en el cual se consigna o se describen las unidades de un fondo siguiendo la organización de la serie. En él permite identificar las series, permite controlar la producción documental, determinar las fechas reales de cada asunto o serie. Registra inclusive hasta la frecuencia de consulta, el registro de los soportes de cada serie o asunto, los anexos, el volumen documental y la identificación, número y tipo de unidades de conservación dentro de cada serie o cada unidad. Pero ¿qué son las TBD? Ya que hemos hablado de los fondos documentales.
Las tablas de valoración documental son un instrumento archivístico que recopila el listado de asuntos o series documentales a los cuales se asigna un tiempo de permanencia en el archivo central, así como una disposición final. Quiere decir, sea conservación total, eliminación, selección, digitalización o microfilmación. ¿Qué etapas o fases se deben llevar a cabo en la elaboración de las TVD? Como ya habíamos dicho, una de las fases es la identificación cualitativa y cuantitativa de los fondos acumulados, la elaboración de unos cuadros de clasificación documental y con base en esos cuadros de clasificación documental la elaboración de las tablas de valoración documental. ¿Listo? En estas tablas de valoración, las cuales deben de ser por periodos, se debe de ubicar los asuntos o series documentales provenientes de las unidades productoras que tuvieron lugar en esos tiempos. Por último, se debe solicitar ante la AGN la aprobación de las mismas tablas. ¿Cómo se construyen estas tablas? Hay que tener en cuenta que hay que primero recopilar la información institucional al fin de reconstruir la historia. Esto se hace con base en el Acuerdo 02 del año 2004. Después hacer un diagnóstico documental, una elaboración de un plan archivístico, ejecutarlo, realizar clasificación, ordenación, depuración, foliación, almacenamiento, elaboración de cuadros de clasificación documental, etc. ¿Qué sucede cuando se deben identificar o registrar documentos electrónicos en las TVD? Según el artículo 2 del Acuerdo 04 del 2013, las tablas de valoración documental se deben elaborar y aplicar para la organización de fondos documentales acumulados. Siendo así, la documentación que existe o el tipo de soporte que se encuentran dentro de estos fondos acumulados no es más que otro que el físico. Por ende, no se registrarán o no se debería de tener registro de documentos electrónicos dentro de las tablas de valoración documental. Para el tema de identificación o registro de documentos especiales, los documentos especiales en algunas ocasiones no conforman una totalidad de series o subseries documentales o los asuntos. Los documentos especiales pueden ser fotografías, planos, microfilm, entre otros. Estos estarán inmersos dentro de los diferentes expedientes, inclusive como tipologías documentales. Su forma de registro e identificación aparecerá como estos estén dentro del cuadro de clasificación documental con el cual se hayan elaborado las tablas de valoración documental. La aplicación de las tablas de valoración documental será inmediata después de su aval por parte del Archivo General de la Nación y solamente aplicará para el Archivo Central o la segunda etapa del ciclo vital de las series evaluadas. Para estos efectos se debe elaborar un inventario de la documentación que cumplió el tiempo asignado en las TVD con el fin de transferir la documentación al archivo histórico. Eso quiere decir que la aplicación de las TVD infiere más que todo en la segunda etapa del ciclo vital, los tiempos extemporáneos después del archivo de gestión. Solamente debe aplicarse al archivo central, más no en el archivo de gestión, y en esta tabla se dispone los procedimientos que se le debe hacer después de cumplido los tiempos de retención en el archivo central, como pueden ser eliminación, selección, digitalización o microfilmación, conservación total. Todo esto dispuesto según un comité de organización de archivo. Por otra parte, las TVD se relacionan de manera directa con el sistema integrado de conservación SIC. Dentro de las entidades se manejan programas de gestión documental, deben tener integrado el SIC, el cual se estipula en el Acuerdo 6 del año 2014 y dando un alcance a la Ley 594 en su artículo 46 que establece los temas de conservación de documentos. Si nosotros estamos aplicando tablas de valoración documental es porque estamos tratando o estamos logrando que la documentación como tal debe tener un sistema integrado de conservación. Estamos conservando por mucho más tiempo y basado en unos instrumentos archivísticos como son los cuadros de clasificación y la misma tabla de valoración y el mismo PINAR, los tiempos que deben
custodiarse la documentación teniendo en cuenta los valores primarios y secundarios que ellos adquieren. Adicional a esto, se tienen en cuenta los dos niveles de intervención en la conservación documental, que es la conservación preventiva y la conservación y restauración. Cuando hacemos la intervención de los fondos acumulados muy de manera paralela, podemos encontrar a documentación que se le puede hacer conservación preventiva antes del deterioro. Y hay otras documentaciones que se pueden lograr restaurar. Y de igual forma son documentos originales, son documentos que tienen información aún válida y por ende no pueden eliminarse, ¿sí? Entonces la única forma quizás de llegar a esa finalidad de velar con la integración física de los documentos es lo que está establecido en el SIC y que podemos llegar a ejecutar por medio de unas tablas de valoración documental. Las tablas de valoración documental también se integran con el programa de conservación digital. Según el artículo 18 del acuerdo 06 del año 2014, que habla más precisamente del plan de preservación digital a largo plazo, el cual es un conjunto de acciones a corto, mediano y largo plazo que tienen como fin implementar los programas, estrategias, procesos y procedimientos tendientes a asegurar la preservación de los documentos electrónicos de archivos. Se tendrá en cuenta, dependiendo de la naturaleza de los documentos digitales, aunque en las TBD no existe este tipo de conservación, dentro de su estructura la conservación digital está en las TRD. ¿Qué es la valoración documental? Es el proceso por medio del cual se determinan los valores primarios y secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases de archivo. La valoración documental es la fase de tratamiento archivístico que consiste en analizar y determinar los valores primarios y secundarios. La valoración documental es un proceso archivístico establecido en el decreto 2609 del 2012, precisamente en el artículo 9. Quiere decir que a todos los documentos producidos o recepcionados por una entidad o por una persona natural se le debe aplicar valoración documental, porque en ella se establece qué valores primarios o qué valores secundarios debe de tener esta documentación. Por ende, se le aplica también tiempos de retención consignados, ya sea en una TRD o ya sea en una TBD. Las fases de valoración documental son como primera fase la de identificación y clasificación. En esta fase se puede basar más que todo en la investigación y sistematización de las categorías administrativas y archivísticas en las cuales se estructura el tema de lo que es un fondo documental. Esta primera fase puede ser vista como la fase previa a la valoración misma y se soporta en un cuadro de clasificación documental, los inventarios y en los cuadros de caracterización documental. La segunda fase es la recopilación de la información. En este proceso de valoración y diligenciamiento de las fichas de valoración, ya sean primarias o secundarias, es necesario ubicar las fuentes de investigación con base en las cuales se reconstruye el contexto de producción de los documentos de archivo. Estas son la historia institucional, los manuales de funciones, los manuales de procedimientos y procesos, la normatividad que reglamenta las funciones de la entidad y las fuentes secundarias que requieren o que se referencie en un contexto histórico dentro de la unidad productora o la entidad productora. Eso quiere decir las personas que tienen demasiado tiempo dentro de la entidad y que la han conocido desde un principio y saben cómo ha sido todo este largo quehacer a través de los tiempos. La tercera fase habla de la descripción. Dice que una vez recuperada la información, la documentación consultada y verificada, se crea un contexto de producción de la documentación. Se debe de realizar una descripción de la serie y sus series documentales que son objeto de la valoración y que se consigna en las fichas de valoración documental. En otras palabras, se trata de describir el tipo de información que contiene la documentación. Si se trata de datos cuantitativos, de aspectos cualitativos o de decisiones estratégicas que se han tomado. La cuarta fase es la de análisis, la cual finalmente, después de las tres fases previas, se
se llega a determinar como la identificación, que comprende la clasificación y la denominación de seres, luego de la recopilación y la consulta de información de contexto de producción documental. El proceso de valoración finaliza con el análisis, que consiste en argumentar y justificar la disposición final propuesta por cada serie o subserie documental enlistadas en las TRD o TBD. Quiere decir que en esta fase de análisis se determina cuáles son los procedimientos que se van a llegar a realizar cuando se determinan los tiempos de valoración, los tiempos de retención documental. ¿Cuáles son los valores que adquieren los documentos? Tenemos dos tipos de valores, un valor primario o unos valores primarios y unos valores secundarios. Los valores primarios hacen referencia a los usos e importancias que para el organismo productor tienen los documentos. Quiere decir, estos valores primarios son o están conformados por lo que es un valor administrativo, lo que es un valor legal, un valor jurídico, un valor fiscal y un valor técnico. Todos estos valores primarios lo que hacen es que los documentos sean tenidos o sean usados por el organismo que le dio origen o más llamado unidad productora. Y los valores, mientras que los valores, podríamos decir que el valor administrativo es aquel que se encuentran en todos los documentos de archivo generados o recibidos por una entidad o una oficina productora en cumplimiento de sus funciones. En otras palabras, todos los documentos de archivo tienen este valor administrativo, el cual, de acuerdo a la legislación y marco normativo, se produce o se traduce en el número de años durante los cuales se debe transitar en la respectiva fase de archivo de gestión y archivo central, antes de recibir una disposición final permanente. Tenemos el valor jurídico, que se encamina a los temas de los derechos u obligaciones que potencialmente se derivan de los documentos. Tenemos el valor legal, que puede llegar a tener algunas series, no todas, ya que no todas sirven de testimonio ante la ley y posiblemente no sean material probatorio en procesos judiciales. Tenemos el valor contable, el cual es aplicado a los documentos que tienen que ver con los gastos, funcionamiento e inversión dentro de una entidad, lo que son las cuentas, las transacciones, los registros de los ingresos y los movimientos económicos que tenga la empresa. Y los documentos con valor fiscal se podrían decir que son los que nacen en ejercicio de la fiscalización de las cuentas y los movimientos económicos de la entidad, que podrían evidenciar transparencia en la ejecución presupuestal más que todo. Y los valores secundarios son esos valores que sirven para que los usuarios internos o externos, tengan en cuenta para unos documentos que han marcado un hito de la historia, ya sea para Colombia o para la misma entidad. Dentro de estos valores secundarios tenemos lo que es el valor histórico, que consiste en apreciar, evaluar y analizar el impacto de dicha información sobre los aportes generados a generaciones futuras. Tenemos el tema de valor patrimonial, tenemos el valor científico o investigativo, y tenemos un valor cultural, el cual es el que recopila el tema de información referente a los hábitos y costumbres de ciertos grupos sociales dentro de nuestro territorio colombiano. Una ficha de valoración documental, como lo habíamos mencionado anteriormente, o lo hemos estado mencionando a lo largo de esta intervención, consiste en que es un soporte cualitativo aplicado ya sea para tablas de valoración o tablas de retención documental, el instrumento en el cual se toman las decisiones sobre la disposición documental al interior de una entidad. Pero además, las fichas se han consolidado como uno de los instrumentos técnicos que permiten apreciar los valores de los documentos con características primordiales, posibilitando la identificación y conservación del acervo patrimonial archivístico de la ciudad. Por lo tanto, más que un simple requisito, las fichas de valoración documental lo propenden para la conservación del patrimonio archivístico
y se utiliza como instrumento en el cual se relatan todas estas series y sus series documentales, teniendo en cuenta los valores primarios y secundarios, y sobre todo los cuadros de clasificación documental. No podemos elaborar una ficha de valoración documental sin su respectivo cuadro de clasificación. Estas fichas de valoración documental y de disposición final tienen una serie de campos que para mi criterio son fundamentales para poder realizar todo este levantamiento de información. El hecho de tener un campo para identificación para poder determinar cuál es la oficina que produce esta serie, qué proceso o procedimiento está enlazado a estas oficinas, qué serie documental está enlazada a estos procesos o procedimientos, qué subserie documental, si llegase a tener, podría estar anidada a esta serie documental. Hay otro campo que es el de características de la serie, que está conformado por el contenido de la serie. Cuando hablamos del contenido de la serie nos estamos refiriendo a las tipologías documentales que conforman este expediente. ¿Qué tipo de soporte? Porque ya no solamente estamos hablando de soporte papel, estamos hablando de soporte óptico, magnético, digital, electrónico, inclusive hasta un soporte híbrido. Tenemos qué tipo de formatos hacen parte de esta serie, que podemos tener como fotografía, microfilm, microficha y otros soportes más que puede estar compenetrados o ingresados o archivados, que haga parte de esta serie documental. Tenemos qué sistema de ordenación está aplicado a esta serie documental, cuáles son sus fechas extremas, cuál es la fecha inicial de esta serie documental y cuáles son las fechas finales de esta documentación. Es más, de este fondo documental inclusive, qué volumen en metros lineales conforman estos fondos documentales. Si hay algún aplicativo por el cual se hace la organización documental, ya sea física o electrónica, ya que de manera física pues va directamente a los archivos, pero cuando hay un software de gestión documental, el cual debe de replicar de la misma forma en la cual están los archivos físicos, deben de estar los archivos electrónicos. Acá hay un campo en el cual se hace alusive o se hace la breve explicación de cuál es este aplicativo de gestión documental que se está utilizando para poder llevar a cabo el tema de organización y conservación documental. Tenemos la parte de la legislación, que legislación general o específica se aplica para la organización, conservación, disposición de estas series documentales. Tenemos un campo para la valoración, retención y disposición final. Entre ellas tenemos la valoración primaria, qué valores dentro de los valores primarios aplican a este tipo de documentación y su justificación, el por qué ese valor está impregnado en este tipo de documentos, y asimismo la valoración secundaria. Hay otro campo que es el de disposición final. En él debemos marcar que si es conservación total, si es eliminación, selección, si hay que hacer un proceso de conservación tecnológico. Cuando se hace la escogencia del proceso de selección, se debe señalar el tipo de selección que se realiza y el tamaño de la muestra que se aplica o se recolecta. Tenemos también un acceso de consulta a la serie documental. Quiere decir todo esto que tiene que ver mucho con otro instrumento archivístico que es el cuadro control de acceso. ¿Qué tipo de acceso tiene la documentación? Si es pública, si es privada, si es confidencial, si es restringido, y qué marco legal se toma para poder aplicar un acceso de restringido y por cuántos años se aplica. El tema de control, cuáles son las personas responsables del estudio y de valoración y de aplicación de estas fichas de valoración. Y por último también unos campos en los cuales se consigna cuándo se realizó el caso estudio, cuándo se hizo la última revisión y cuándo se hace la acta y qué número fue el acta de aprobación para esta ficha, además de unos campos de observaciones que son lo que se toca o lo que sucedió o lo que se debe tener en cuenta al momento de poder utilizar estas fichas de
valoración documental. Esta ficha de valoración documental, obviamente, como su nombre lo dice, aplica solamente para tablas de valoración documental. Sino siendo más, este es el desarrollo de la unidad dispuesta para esta actividad en este trabajo. Muy buenas noches, que tengan un feliz resto de noche, un feliz resto de día. Bendiciones para todos. Un cordial saludo.